Hoy quiero más reflexionar con ustedes sobre la enseñanza bíblica respecto a un tema que, pues, es común, es muy común y tiene años. De hecho, hay una historia de un suceso que ocurrió en Grecia, en la antigua Grecia emperadora, que ustedes saben que las Olimpiadas vienen de Grecia, ¿no? Los Juegos Olímpicos, los Juegos de Corinto. Y una de las competencias más importantes eran las carreras. Entonces, esta historia, imagínense, esta historia tiene más de 2500 años. Es de un atleta que se había preparado muchísimo y había dejado la vida entrenándose, dando lo mejor. Pero llegada la competencia, se coloca en sus marcas, listo para arrancar, pero al lado estaba su competencia de toda la vida, el hombre con que siempre estaban codo a codo a ver quién llegaba primero. Pero ese día, nuestro amigo que había entrenado lloró cuando todo el coliseo empezó a gritar el nombre del que llegó primero, que era de la competencia de él. Empezaron a vitorearlo, a decir, wow, le daban el nombre, el mejor. Y fue una cosa impresionante, al punto que cada vez que la gente gritaba, él se molestaba más, porque se había esforzado demasiado y había quedado de segundo. Y el segundo lugar, como dicen los argentinos, es el primero de los últimos. Es el primero de los últimos lugares. Entonces él estaba muy molesto. Pero la cosa no terminó allí. Resulta que se hizo tan famosa la historia de que llegó al primer lugar, que los griegos decidieron hacerle una estatua. Y la estatua, lo peor de todo, es que la montaron en una plaza que quedaba frente a su casa. Entonces el muchacho se paraba todos los días a trabajar, veía la estatua y eso lo tenía destruido. O sea, estaba muy amargado. No sé cuántos deportistas hay acá, pero la emoción que produce una derrota deportiva es fuerte, afecta y pega. Y este hombre estaba muy golpeado, al punto que en las noches, él salía en las noches con un cincel y le empezaba a raspar la estatua en la orilla, en la base. Y él sentía que cada vez que raspaba la estatua descansaba. Y así estaba noche a noche, hasta que un día, raspando la estatua, de tanto raspar la base de la estatua se cayó y le cayó encima y lo mató. La gente se enteró de lo ocurrido y un famoso pensador griego le dijo, él no murió el día que le cayó la estatua, él murió el día que llegó en segundo lugar. ¿Y sabe qué? Esa emoción, ese sentimiento, esa forma de pensar y esa forma de actuar todavía está vigente hoy, desde Grecia hasta hoy. Algunos están vivos, pero por dentro no están muy vivos. Y ese sentimiento, esa emoción, es un cáncer que destruye desde adentro, pero que tiene impacto incluso en el cuerpo, en las generaciones. Y la Biblia nos enseña mucho acerca de esto, y yo quisiera, debido a tantas historias que he escuchado recientemente, esto no va en línea con lo que venimos enseñando, pero ha sido tanto el ruido respecto a este tema, que quisiera enseñarles bíblicamente cuál es la dirección del Señor. Y quiero compartir con ustedes el mensaje, volver a sentir. Volver a sentir. El peligro del resentimiento. El peligro del resentimiento. Quiero que hoy aprendamos lo que es el resentimiento. ¿Qué vamos a aprender? ¿Por qué se llama volver a sentir? Porque la etimología de la palabra resentimiento, el prefijo re indica repetición, indica volver a. Y sentir es sentimiento. Entonces, resentimiento es volver a sentir. Así que vamos a ver qué tan bueno es volver a sentir. ¿Qué es tan bueno es sentir vigente una emoción particular? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Y quiero que ustedes, pues, desde ahora, con un corazón humilde y no pensando en una persona, en un vecino que tiene un cincel que raspa la estatua, sino que usted pueda revisarse a sí mismo y encontrar si hay alguna partecita de su corazón que vuelve a sentir cada vez que un pensamiento, un recuerdo le pasa por la mente.
si vuelve a sentir, ¿cómo se llama eso? Resentimiento. Y al atleta no lo mató la estatua. ¿Lo mató qué? El hecho de que volvía a sentir cada día que veía la estatua. Iba a entrar a la casa, ese no sé qué. Como volvía a sentir, su corazón estaba muriendo. Así que quiero comenzar con una historia que yo sé que ustedes nunca la han escuchado y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Es una historia nueva para ustedes, Lucas 15, 11. En la Reina Valera, pero la queja. Okay. Esta es la historia del hijo pródigo. ¿Sí la ha escuchado usted? Esta historia es tan conocida que en una oportunidad un pastor fue a predicar en una cárcel. Y cuando abre la Biblia, los presos le dijeron: pastor, por favor, no predique del hijo pródigo, porque los últimos 15 que han venido predican del hijo pródigo. Hable otra cosita. Imagínese usted lo famoso que es esta historia. Pero eso se llama cristalización en estudio, en comprensión, en crecimiento cognitivo. Eso se llama cristalización de las ideas. Cuando uno conoce una historia, se cristaliza lo que sabemos de la historia. Y se nos hace imposible entender cosas nuevas de la misma historia. Porque ya está construido un precepto previo de lo que creemos que dice. Pero hoy les voy a enseñar algo nuevo, una perspectiva nueva de esta historia. ¿Qué les parece? No se cristalice. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Vamos rápido. Y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre cuando aún estaba lejos. Lo vio su padre, que fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí lo sabemos la mayoría, pero continúa. Y su hijo mayor, preste atención, estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Siguiente. Entonces, ¿qué dice? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo,
Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este mi hijo, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén y amén. Señor, enseña tu palabra, amado Espíritu Santo. Ayúdanos a ir más allá de lo que creemos saber y a entender que tu palabra es tan profunda, tan infinita, tan grande, y tiene el poder para transformar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento de una vez y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor Jesús se encontraba predicando ya en su ministerio tardío. ¿Qué es el ministerio tardío? Los últimos días de predicación del Señor antes de su muerte. Ya tenía 3 años predicando. Como ya tenía 3 años, su fama era muy grande. Tanto los que lo amaban y lo perseguían querían estar con él, tanto los que lo odiaban y lo diferían querían atraparlo. Ya Jesús era imposible que se escondiese. Y iba camino a Jerusalén, habiendo bajado desde Galilea, pasando por las orillas de Samaria, Perea, y llegó ya a Judea. Y estando en Judea predicando el evangelio, los fariseos comienzan a criticarlo. Este hombre se la da de Dios y de cristiano y de judío y que es bueno, y se la pasa con rameras, se la pasa con cobradores de impuestos, se la pasa con ladrones. Comenzaron a señalar a Jesús porque su relación era con gente de abajito. Entonces Jesús, sabiendo esto, en el libro de Lucas capítulo 15 suelta 3 parábolas. Lucas 15 es conocido como la reina de las parábolas porque lanza 3 parábolas que son súper famosas, pero también que dan en el clavo acerca de la condición del corazón de aquel que no es la de la oveja perdida, de la perla del gran precio y la parábola del hijo pródigo. Entonces el Señor comienza a lanzar enseñanzas para derribar las ideas que tenían los judíos y los fariseos en ese momento. Y nos regala esta hermosa palabra, la parábola del hijo pródigo. A ver, solo para sondear, y por favor respóndame, ¿cuántos conocen y han escuchado ya la parábola del hijo pródigo? A ver, levanten la mano. Ok. ¿Cuántos no la habían escuchado nunca? Nadie, es impresionante. Por favor, del hijo pródigo, no. Yo nunca había predicado el hijo pródigo, es la primera vez. Pero hoy nos vamos a enfocar en otro personaje. ¿Cuántos personajes hay en la parábola? Hay varios, pero hay 3 personajes principales. Está el hijo menor, que es el hijo pródigo, el que se fue, el padre y el hijo mayor. También está el criado y el amigo que le dio para que trabajara con los cochinos. Pero los 3 personajes principales son estos. Se puede predicar el mensaje desde la perspectiva del hijo pródigo, que es el que usted conoce. Podemos hacerlo desde la perspectiva del padre, que esa no la he escuchado. Y lo podemos hacer después. Y hoy lo vamos a hacer desde la perspectiva del hijo mayor. Porque hoy queremos aprender lo que es volver a sentir. Entonces rápidamente repasamos la historia. Se trata de un hombre terrateniente, o sea, tenía dinero, tenía tierras, tenía ganado, tenía dinero, tenía 2 hijos. Pero el menor un día le pidió a su padre que le diera la parte que le correspondía. Y aquí hay un detalle cultural. Para los judíos, un papá se le decía patriarca. Como usted antes, ¿sabe cómo se pedía la bendición antes? Cuando arrancó la bendición aquí en Venezuela, se ponía de rodillas sobre la rodilla derecha, se quitaba el sombrero y le decía, bendígame papá. Había una reverencia por el padre. Hoy en día, ¿cómo se pide? Ajá, usted sabe cómo es, ¿eh? Porque usted lo hace así. Usted le dice a su hijo, pídame la bendición. Y su hijo le dice, bendición, mamá. Pero usted a su mamá le dice, Sion. No diga que no es así. Entonces, en la antigüedad era aún mayor la reverencia. El padre no era el padre, era el patriarca de la casa. Y cuando en el contexto judío se le decía al padre, padre, dame la herencia que me corresponde en vida, para los judíos era como si el hijo le estuviera diciendo a su papá, papá, no me importa si te mueres. Para los judíos era una expresión de apatía, desamor, traición, irreverencia con el padre.
era como desearle la muerte al padre. ¿Sabes lo horrible? Y eso ha ocurrido, que alguien le diga a su papá, muérete, ojalá te muera. Eso lo he escuchado, para que sepa. Algo así le estaba diciendo el hijo, ojalá te mueras, papá. Para el pueblo, como era el rico de la zona, todo el mundo se enteró. Ahora el menor, recuerda el hijo, el señor fulano, el hijo menor le dijo que se muriera porque le pidió todo. Y eso no es todo. ¿Usted cree que en la antigüedad, en el contexto de Cristo, la gente tenía el dinero en Binance o en Binance, o lo tenía de repente en dólares del Banco de Venezuela, que te compran, o lo tenía en efectivo bajo la almohada? ¿Cómo tenía la gente el dinero? En tierra, en ganado. Pero para los judíos, la tierra no era dinero, era un regalo de Dios. ¿Cómo fue que los judíos conquistaron la tierra de Canaán? Porque Dios le dijo, anda, que esa tierra es tuya. ¿Por qué fue que los judíos a mediados del siglo pasado pelearon el terreno en Jerusalén para transformar a Israel en una nación? Apelando al hecho de que Dios le había dado la tierra. Para los judíos la tierra era muy valiosa. Entonces cuando el hijo le estaba pidiendo al padre la herencia que le correspondía, ¿qué le estaba diciendo a su papá? ¿Cómo se llevaba el hijo las tierras y los ganados para lejos? ¿Se podía? Le estaba diciendo, papá, vende la tierra que Dios te dio y que le pertenece a nuestras familias por generación. Era una deshonra terrible para el padre. No solo papá, muérete, sino que el futuro de mi familia me importa un comino. Vende esa tierra porque no me importa. No es importante lo que tú eres, pero tampoco lo que tú tienes y tampoco lo que tendremos. Imagínese usted, porque nosotros llegamos a creer que era apenas un hijo rebelde. No, era un hijo rebelde, mal hijo, que le deseó la muerte a su padre y que de paso le quitó la tierra que Dios le había dado a su padre, menospreciando inclusive a nuestro Dios. El padre, ni corto ni perezoso, le dio, ok, ¿usted quiere que yo me muera? Yo no me voy a morir todavía, tome lo suyo, véndalo. La Biblia dice que pasado unos días, ayudándonos a entender que la negociación, la transacción por la tierra, obtuvo el dinero y se fue. Ya usted conoce, no vamos a detallar. Dice que se gastó todo viviendo perdidamente, el hijo menor. Agarró ese dinero, que era mucho, se fue para otra ciudad y en esa otra ciudad malgastó todo. Lo malgastó pues en parrandas, el hijo mayor le dice en rameras, en mujeres, en juegos, en vicios. Malgastó todo su dinero al punto que llegó a estar tan pobre que estaba pasando hambre y le dijo a un señor, un trabajito por ahí, bueno, aquí necesito que me le den comida a los cochinos. Se empezó a darle comida a los cochinos. Entonces se imagina cómo es eso, ¿no? Habiendo sido rico, hijo del hombre más rico de una ciudad, trabajando dándole comida a los cochinos, estaba horrible. Y en ese momento, la Biblia dice que volvió en sí. Cuando volvió en sí dijo, ¿qué hago yo aquí? Iré a casa de mi padre, le diré, ya no soy digno de ser tu hijo, yo me gasté todo, por lo menos colócame como uno de tus jornaleros. ¿Por qué le dice así? Porque en el contexto judío habían tres tipos de trabajadores. Estaba el esclavo, que era el de más alto nivel. Estaba el trabajador por salario fijo y el trabajador jornalero. El esclavo era el de más alto nivel. ¿Por qué? Porque el esclavo vivía en el seno de su señor. El esclavo no ganaba dinero, no se le pagaba al esclavo. Pero el esclavo podía usar los caballos, la casa, comía 3 veces al día, podía abrir la nevera y comérselo por lo menos la nevera de los esclavos. El esclavo tenía acceso a las cosas de su señor. El segundo nivel era el trabajador por sueldo. No era esclavo, pero se trabajaba por jornada, por periodo. Se le contrataba, te voy a dar un denario por 2 años para que me enseñes a los caballos, me los apacentes. Ese era el otro tipo. Y estaba el jornalero, que era el que yo les expliqué, que se paraba en la plaza todos los días buscando a ver quién lo contrataba. Si ese día no trabajaba, ese día no comía, ni él ni sus hijos. El jornalero era el que el dueño de la finca dijera, tú y tú, vengan ustedes 3. Se le pagaba el pago diario y ya, al otro día no sabían si trabajaba. Entonces el hijo pródigo, sabiéndose en su condición de basura, de suciedad, dijo, aunque sea como un jornalero, aunque sea, fue a su padre
Y cuando llegó a su padre, ¿usted se acuerda lo que pasó? La Biblia nos enseña que era como si el padre estuviera todo el día así mirando a ver si venía el muchacho. Si le ha pasado, ¿cuánto tienen hijos adolescentes y le piden permiso hasta las 5? Son las 7, 7:30, 8, 10 y no han llegado. Y te va a estar ese muchacho. Cuando llegue le voy a dar una sopita. ¿Sí le ha pasado? Bueno, no es sopa, ¿verdad? Entonces, así estaba el padre. Pero cuando el hijo viene, el padre, dice, se movió a misericordia. Y miren lo que pasó. ¿Qué pasó? A ver si se acuerdan. ¿Qué hizo el padre? Lo primero que hizo, corrió. Lo primero que hizo fue que corrió. Correr en el contexto judío para un patriarca era una humillación. Era una humillación. Un patriarca, millonario, terrateniente, anciano, tenía que andar con solemnidad. ¿Qué era la solemnidad judía? Era un paso lento, erguido, la gente se le acercaba, era una cosa protocolar, porque era el patriarca de la zona. Pero este padre, viendo a su hijo, cochino, destruido, molido, se levantó las vestiduras y se echó a correr. Verle las piernas a un patriarca, usted se recordará el caso de Noé cuando sus hijos le descubrieron. Verle las piernas a un patriarca en el contexto judío era una vergüenza para el patriarca. Pero ese patriarca no le importó, se levantó el vestido y corrió. Ese padre corrió a su hijo. Y cuando su hijo iba a hablar, el patriarca, el padre no lo dejó. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó y le dio beso. Pero cuando usted va al original, cuando ve la palabra beso en el griego, no fue que le dio un beso. Dice la Biblia que lo besó efusivamente. Es decir, que le dio, mi hija me dice, te voy a dar, ¿sí me ha escuchado cuando ella me dice, te voy a dar 40 besos? Me dice mi hija. 40 besos, papá, pero 40 mi mamá también. Y me da 40 besos. Dale. Claro, no cuenta bien, desde el 20 y pico pasa al 30, pero yo le digo, baja en 15 y le da otra vez. Me da 40 besos. El padre le dio muchos besos al hijo y ese no paraba de besarlo. El beso judío en el contexto judío es que es la única manera de entender lo que está ocurriendo. En el contexto judío, un beso indicaba aceptación, indicaba agrado, indicaba amor, indicaba permiso, pero muchos besos era una rendición total, era una apertura total. Usted recordará cuando José tuvo la oportunidad de matar a sus hermanos que antes lo habían vendido, lo habían traicionado, lo habían prácticamente lanzado a morir. Y en vez de matarlos, ¿qué hizo José? Los besó en representación, en alegoría de que les decía, no se preocupen, no vuelvo a sentir, no vuelvo a sentir. Y los besó. El padre, cuando le da muchos besos a su hijo, le está diciendo, hijo, cállate. Yo sé que ya te fue muy mal. Yo no voy a volver a repasar. Y le regaló gracia, le regaló misericordia. Y le dio muchos besos. Y no solo eso. Le mandó a poner un anillo que representaba autoridad. Le mandó a cambiar el vestido que representaba posición. Si le vas a poner un vestido es porque no va a ser un jornalero. Le vas a dar posición de hijo, vestido de hijo. Y finalmente le mandó a poner calzado. Y cuando ya lo tuvieran vestido, mandó a matar el becerro gordo. Un becerro gordo. Dice el becerro gordo. ¿Por qué? Porque en el contexto judío había siempre preparado un animal para ocasiones especiales. Un animal que se trataba aparte, que se sobaba aparte, que se alimentaba mejor. Ese era el becerro gordo para ocasiones súper especiales. Y el padre dijo, maten el becerro gordo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. De ese episodio podemos extraer muchas enseñanzas. Pero no es en ese episodio en que me quiero enfocar, sino en el siguiente. Cuando se prendió la fiesta,
Dice la Biblia que estaban danzando y brincando. Si quieres vamos nuevamente. Versículo siguiente. Ahí, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Es decir, ¿cómo estaba la cosa en la casa? Era una fiesta, era un fiestón, chicos. Y afuera la parrilla, y cuando él ve, no era cualquier parrilla, era el becerro gordo. Estaban asando el becerro gordo y llega el hermano mayor. Cuando llega el hermano mayor ve, sí, carajo, no me invitaron, chicos. ¿Qué habrá pasado? Y mataron al cochino más grande. El cochino no, porque ellos no comían cochino. ¿A usted sí le gusta el cochinito? Dígame la verdad. Es un becerro, mataron al becerro gordo. Y se escuchaba la parranda. Entonces llega el hijo mayor. ¿De dónde venía? Dice la Biblia. ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? Estaba fajado, chicos. ¿Y el hermano de dónde venía el sinvergüenza? De malgastarse la plata, con mujeres, bebiendo alcohol. Pero el mayor, solícito y diligente del trabajo, cansado, sudadito, queriendo bañarse y comer. Un día me vendría soñando, un día me matarán el becerro gordo en mi cumpleaños. Y cuando llega el muchacho y ve eso, lo primero que hace, versículo siguiente, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. No fue que entró, buena, quiero saber, no. Se quedó afuerita, lo vio sospechosón, llamó a un trabajador y le dijo, muchacho, nena, ¿qué pasó ahí? Y el criado, como no le gusta el chisme, a los cristianos no les gusta el chisme. Versículo siguiente. El cristiano le dijo, no, a mí no me gusta el chisme y eso no me corresponde. Pero te voy a decir una cosa. Tu hermano, el sinvergüenza, el que menospreció a tu papá, que le deseó la muerte, que vendió su tierra, que se llevó el dinero, ha venido. Y tu papá ha hecho matar al becerro, y no a cualquier becerro, ¿viste? Mató al gordo, el que tú habías cuadrado para tu cumpleaños. Mató al gordo, chico. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque llegó bueno y sano. Imagínate tú la sinvergüenzura de tu papá. Entonces, en ese momento, ¿qué le pasó al hermano mayor? La Biblia lo dice. Siguiente. Claro, cuando el hermano mayor escucha la historia, en vez de entrar y preguntar y ver a su hermano, de repente, mirando el testimonio del hermano, viéndolo todo molido, arrepentido, llorando, avergonzado. Quizá todos estaban brincando en danza, pero él estaba humillado, no sabemos. Él se remitió únicamente al comentario de su criado. Y estando fuera, se enojó. Le hago una pregunta. ¿Tenía razón o no tenía razón? Yo le voy a poner un equivalente. Un equivalente hoy sería que sus padres le hereden un negocio. Ese negocio, sus padres se esfuercen y lo pongan bien bonito. Y ese negocio esté pasando por una situación bien justica de finanzas. Pero son dos hermanos, uno flojo y sinvergüenza y uno trabajador. El flojo le dice a su papá, papá, mira, yo veo este negocio medio, vamos a vender la mitad del negocio poniendo en riesgo la estabilidad del negocio. Dame esa platica que yo tengo unos panas por allá en Valencia y vamos a montar una tasca. El papá haga eso, vende el negocio por el que trabajó 40 años y se quede el hijo mayor tranquilo, papá, yo te ayudo, dale, echándole pichón, vendiendo, endeudándose, trabajando sobre tiempo en otro lado para reponer el negocio. Y de repente llega un día el hermano a los años, todo ruñido, y le dice, papá, no, se me acabó la plata. No hay chance ahí. Y el papá le dice, claro que sí, hijo, toma. Te voy a poner a tu nombre el negocio otra vez, el anillo. Te voy a poner a tu nombre el negocio otra vez. Y, no, tú estás muy feo. Búsquenle la ropita esta de fiesta que es del hermano mayor, désela a él. Y tenés por ahí el pernil que habíamos comprado, déselo también.
Cuando el hermano que se esforzó para mantener esto vio eso, sintió enojo. Y ese enojo no era nuevo. Ese era un enojo que sentía todos los días, cada vez que trabajaba sobre tiempo, para tratar de levantar el negocio, las tierras que el hermano menor había destruido. En ese momento el hermano se molestó demasiado. Y cuando se molestó decidió no entrar. Imagínese usted, cansado, con sed, quizás sudado, deseoso de bañarse, de acostarse, prefirió quedarse en la inmundicia afuera, pero no estar allí con su hermano. Pero la misericordia del Padre, que se extendió para el hijo menor, también se extendió para el mayor. Y dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El papá, el otro criado, que no era chismoso, sino después de que metió el chisme aquí, se fue y entró y le dijo, Señor, ¿sabe quién está allá afuera molesto? Yo te lo digo porque me preocupa su familia. Dígame, tú el hijo mayor está molesto allá afuera, porque que usted dice que dejó pasar sin vergüenza. Entonces el papá salió, no puede ser. Y cuando llegó afuera, el papá consiguió al hijo molesto. Le dijo, hijo, no te molestes. Yo soy padre y yo estoy viendo cosas que tú no puedes ver. Pasa, ven, vamos a comer. Tu hijo se comió el chicharrón, la pulpa, pero te dejó las patas y la oreja. Vení para que comáis. Y el hermano no quiso pasar, no. Y miren lo que le dijo el hermano. Mas él respondiendo, dijo al padre, es decir, cuando el papá le rogó, ¿cómo cree usted que le rogó el padre? Con amor, ¿verdad? Si venía de darle besitos al sinvergüenza, de ponerle ropita al hijo que era bueno, pues le dijo, hijo, va. Pero el hermano le respondió, he aquí tantos años yo te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás. Él se autoidentificó santo. Eso son, ya más adelante voy a explicarle la forma en que el resentimiento opera y cómo se identifica. Yo soy bueno, él es malo. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Comparación. Pero cuando vino, ¿quién era el que vino? ¿Qué relación tenía el que vino con el hijo mayor? ¿Qué eran? ¿Cuál era su parentesco? Eran hermanos. ¿Y cómo le llamó? Cuando vino tu hijo. No dijo cuando vino mi hermano. Cuando vino tu hijo, es como si le estuviera diciendo, cuando vino el maluco, el que prefirió que te murieras, el que nos vendió el negocio, ese sinvergüenza. ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía razón, ¿verdad? Tenía razón. Su argumento era muy bueno. Que ha consumado tus bienes con ramera. Yo ni novia tengo, por estar trabajándote aquí. Has hecho matar para él el becerro gordo. Estaba supurando, ¿cómo que se llama ese líquido que viene cuando se contamina una herida, verdad? Estaba saliendo de su corazón el sentimiento que volvía a sentir cada día que trabajaba en el campo. Y que se acordaba que aún siendo el mayor no tenía nada. Pero ese fue el momento en que brotó el resentimiento y se lo lanzó al papá. Siguiente. Y ahí el padre pues le responde. Pero vamos a terminar hasta el versículo 30. Entonces, en este pasaje, desde la perspectiva del hijo mayor, vemos cómo opera este fenómeno, este flagelo del resentimiento. Se lo voy a leer la definición más cruda. El resentimiento es literalmente el enojo que se mantiene, se guarda y se multiplica de manera sostenida con el paso del tiempo. Repito la definición. Y se la leo porque es una definición. El resentimiento es literalmente el enojo que se mantiene, se guarda, se multiplica de manera sostenida con el paso del tiempo. El resentimiento tiene como raíz el prefijo re,
y el verbo sentir, que traduce volver a sentir, lo que les decía hace un rato. Entonces, el resentimiento es cuando sentimos rabia, cuando sentimos enojo por una situación ocurrida. Bienvenido. Repito, les hago una pregunta. ¿El resentimiento es el sentimiento de rabia, de enojo por una situación? ¿Sí o no? No, sí y no. El enojo y la ira que nosotros sentimos es una capacidad que nos dio alguien. Yo le hago una pregunta. ¿Quién nos dio la capacidad de tener ira y enojo? ¿Adán con su pecado o Dios desde los cielos? Adán cuando pecó vino el diablo y nos hizo sentir ira y enojo. O Dios cuando nos creó nos hizo con la capacidad de sentir ira y enojo. ¿Cuál de las dos? Nosotros podemos enojarnos y sentir ira porque Dios nos hizo así. Cuando Él nos diseñó y nos construyó, con pincel nos detalló a cada uno. En el caso de mi esposa se fajó porque es bellísima. Sucede. Cuando nos hizo a cada uno con ese detalle, nos construyó con la de sentir ira y sentir enojo. Entonces el enojo y la ira en sí mismo no son malos, son un sentimiento noble que procede de Dios. Porque la razón, hace 2 años yo compartí con ustedes una serie de conferencias sobre los sentimientos, las emociones, y les expliqué cómo es la ira. La ira Dios la puso en nuestro corazón para poder reaccionar ante la injusticia. Si yo no tuviera la capacidad de sentir ira, posiblemente me mezclara con la injusticia. Pero como el Señor nos dio la capacidad de reaccionar de una manera repulsiva ante lo que no es correcto, sentimos ira y sentimos enojo. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras que nos explica la diferencia entre la ira y el resentimiento. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. Airaos, es decir, léanlo, préstenme atención aquí, todos aquí, antes de que llueva. ¿Cómo dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Aquí hay 2 enseñanzas, 2 definiciones, la ira y el resentimiento. El Señor nos está diciendo, si pasa una situación injusta, de desagrado, incorrecta, tienes derecho a sentir ira. Ahí no lo dice. Airaos. Tienes derecho a molestar. Porque ante la injusticia hay que reaccionar. Porque ante lo incorrecto tenemos el derecho de estar enojados. El Señor Jesucristo, cuando llegó al templo y encontró a los mercaderes vendiendo dentro del templo, que era un lugar de adoración, que costó trabajo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién construyó ese templo? ¿Y se acuerdan? Esdras, con el pueblo, 450 años antes de Cristo, el templo de Salomón fue derribado por los babilonios en el 586. Esdras lo levanta, a pesar de que se había medio dañado, los macabeos y otros hombres de la historia lo reconstruyeron, pero la gente lo tenía como un lugar como el Sambil, pues. Vendían de todo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué dice la Biblia que le pasó? Se enojó el Señor Jesucristo. Se enojó y comenzó a tirar todo. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Comenzó a soltar los animales, a tumbar el dinero, los cambistas, que era como el banco móvil. El Señor Jesucristo expresó el enojo, la ira contra lo injusto, lo incorrecto. Nuestro Dios es un Dios de ira. En sí mismo, Dios es ira y expresa su ira contra la injusticia del hombre, contra el pecado del hombre. Por eso es que la ira procede de Dios. Pero el mismo versículo nos enseña
otra cosa. Airado, pero no pequéis. Te puedes enojar, te puedes sentir ira, pero que esto no te lleve a pecar. Hasta ahí nos enseña cómo debemos sentir la ira. La ira contra la injusticia, pero la ira sin pecado. Pero luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? Pero si vas a sentir ira, si te vas a enojar, ese enojo te tiene que durar un periodo muy corto. No se puede hacer de noche, no se ponga el sol, es decir, no se puede hacer de noche. No puede pasar el otro día y tú todavía estés molesto. ¿Cómo se llama ese sentimiento? Resentimiento, porque si el enojo, la ira, le hago un cuartico, le hago un ranchito en mi corazón y pasa al día siguiente y cuando miro la situación vuelvo a sentir, entonces lo que hay en el corazón es un resentimiento. Pasó una semana, vuelvo a ver la situación, vuelvo a ver la estatua o vuelvo a ver al señor que me hizo daño, las personas que me hizo daño, o vuelvo a ver el lugar donde me hicieron daño y vuelvo a sentir ira, enojo, molestia, desengaño, desencanto. ¿Cómo se llama eso? Resentimiento, volver a sentir. El Señor con el hijo pródigo nos está mostrando que el hermano mayor no se había ido, pero sí estaba perdido. ¿Sí entienden? El hermano mayor no se había ido, pero sí estaba perdido. Porque adentro estaba lleno de resentimiento. Estaba lleno de una emoción que le carcomía el alma una y otra vez. El resentimiento tiene la diferencia con la ira con una sola variable, la variable del tiempo. La ira y el enojo justa en un momento puntual. Pero si pasa el sol, es decir, si se hace al otro día y el otro y todavía esa molestia, esa incomodidad, esa rabiecita cuando le veo, eso es un indicador básico, sencillito, de que lo que hay es resentimiento. Y el resentimiento opera en las personas de una manera que usted pues se va a sorprender. El resentimiento se manifiesta internamente y externamente. Interno se manifiesta de una manera que se llama en psicología rumiación, que bíblicamente le ponemos otro nombre. Rumiación es cuando nuestra mente le da vueltas a la misma idea. Nuestra mente se recuerda de lo que nos hicieron, de lo que nos dijeron, y ese darle vueltas a la mente se conecta con el corazón. Estamos tranquilos, trabajando, y nos acordamos, y de repente nos molestamos, nos incomodamos, nos cambia la emoción. La rumiación, darle la vuelta a la idea y que nos cambie la emoción, es un síntoma de resentimiento. O si de repente vemos un estado de WhatsApp de la persona que nos hizo daño y en el estado de WhatsApp vemos que, qué sé yo, nos robó algo, compró algo que era de nosotros o nos llevó el novio y vemos un estado de WhatsApp y estás con el celular, no sé qué. Y si eso nos cambia la emoción, ¿cómo se llama eso? Volver a sentir. ¿Y qué es volver a sentir, pastor? Resentimiento. Entonces la rumiación, ese pensamiento que nos guarda, que nos da vuelta en la mente, pero nos cambia la emoción, es un síntoma de resentimiento. Usted vaya revisando. El otro, la hipervigilancia. La hipervigilancia, la persona que carga resentimiento ya no confía en nadie, sino que anda pendiente de todo. ¡Hey! Cuidado, anda con los guantes puestos. La hipervigilancia de la gente que anda siempre en posición de defensa, que no se humilla, que no perdona, que no piensa, que se molesta rápido, es un síntoma de resentimiento. ¿Cuántos andan con hipervigilancia? Pendientes, revisando. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Cuidado, hijo, corra pendiente, mire para allá. Es un síntoma de que posiblemente un enojo, una herida, un dolor pasado le cambió la forma de ver el mundo y las cosas. Sí, pastor, es que usted sabe que la Biblia dice que el que está picado de culebra cuando bebe jugo brinca. No, eso no lo dice la Biblia. Eso no está en la Biblia. ¡Sácate eso! La Biblia nos enseña es airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
airado, pero mañana no tienes derecho a estar molesto. Porque si el Padre de todas las luces actuara con justicia con usted y conmigo, no deberíamos tener acceso a Él nunca, porque nos perdonó a mí hace 22 años que creí en Cristo, y al otro día ya estaba pecando, ayer pequé y antier también, y esta mañana, antes de predicar, ya había fallado. Entonces, si el Padre nos tratara no soltando lo que pasó, ni usted ni yo tuviéramos acceso a Dios jamás. Entonces, la rumiación y la hipervigilancia son síntomas de resentimiento. Hay otra cosa, hay otra forma. Las personas que tienen resentimiento, como tienen su cabeza en lo que está atrás, les es imposible disfrutar lo que hoy tienen. El hijo pródigo le dijo al padre: papá, si yo estoy aquí contigo y no me has matado, pero ni una palomita. La persona resentida no puede disfrutar el hoy, no puede sonreír, no puede disfrutar la compañía. Ya llegó me robó la paz. ¿Sabe qué hizo el hijo pródigo? Acabó con la fiesta. ¿Sí o no? El hijo pródigo no, el hijo mayor. Le robó el gozo al hermano porque el hermano venía avergonzado y humillado. El hermano no vino a pedir, me ponen como no, el hermano vino humillado, póngame de jornalero. El hermano hizo lo correcto, se humilló. Había gozo, pero cuando llegó el mayor, acabó con la fiesta. Le robó el gozo al hermano, le robó el gozo al padre. Hijo, no te pongas así. El padre sintiéndose triste por la actitud de su hijo. Y le robó el gozo a todos. El resentido le roba el gozo a la gente. No puede disfrutar lo que tiene porque está amargado. En una oportunidad, hace algunos años antes de que se inventara la penicilina y la vacuna, un perro con rabia mordió a un señor. Y cuando lo mordió, pasaron los días y comenzaron a verse los síntomas de rabia. La rabia es mortal. Puede producir contaminación, sepsis y llegar a la muerte. Este hombre llega al médico y le dice: doctor, un perro me mordió y parece que tenía rabia y mire, me siento así, tengo este síntoma. El doctor le dice: no, ya está muy avanzado. Te quedan un par de horas de vida, unos días de vida. Yo te recomiendo, pon tu vida en orden. Pon tu vida en orden. Si tú tienes dinero, haz tu testamento, escríbele cartas a la gente que tengas lejos. Es más, toma papel y lápiz. Te voy a dar un tiempo y te vamos a hospitalizar para darte calidad de vida unos días. Sale el médico y cuando se asoma por la puerta ve al hombre fajado escribiendo. Y se le acerca: me alegra ver que estás poniendo todo en orden, que estás dejando tu testamento. No, ¿qué testamento? ¿Y qué estás haciendo? Estoy haciendo una lista de las personas que odio para morderlas a todas antes de que yo me muera. El hombre iba a contagiar de rabia a un gentío. El resentido lleva la amargura hasta el momento más insólito. En vez de dedicarse a otra cosa, aprovechar el tiempo, la amargura del resentido se lleva para todos lados. Entonces imagínese ese hombre mordiéndola a todo el mundo con rabia, porque estaba lleno de resentimiento. Y el resentimiento se lleva para acá y se lleva para allá. Internamente se manifiesta con rumiación, con hipervigilancia, se manifiesta con amargura interna, pero externamente también se manifiesta. El resentido normalmente es el que dice: esta fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo se derrama un vaso con una gota? ¿Cuál es la única forma de que un vaso con una gota se derrame? Que está lleno. Y si está lleno, ¿qué significa? Que tiene sentimientos de ayer guardados para hoy. Y la Biblia nos dice que eso no se debe hacer. El que dice la gota que derramó el vaso es porque vive resentido, recordando, disfrutando, dándole la vuelta al sentimiento que ya pasó. El resentido siempre dice estas palabras: te la tengo anotadita. ¿Sí la has escuchado? Te la tengo anotadita. Las tengo acumuladas. No se me ha olvidado. ¿Sí has escuchado esa frase? Eso es otro síntoma externo.
El resentido lleva registro de las cosas que se le hicieron, de las heridas que le han dado. Si usted quiere identificar a alguien con resentimiento, se le ve por lo interno, pero por lo externo también. Nos agarró ya la lluvia, ¿verdad? Se le ve por lo interno, pero también por lo externo. El resentido externamente busca triangular. ¿Sabe cómo se ve también que alguien es resentido? Con algo que se llama la triangulación. La triangulación es que el resentido siempre busca a alguien resentido. Y los resentidos se unen a hablar pistolada. ¿Qué hace el resentido? Siempre busca a alguien resentido. Y ambos se colocan a hablar de la otra persona. El resentimiento se manifiesta internamente, dándole la vuelta al mismo sentimiento, al mismo pensamiento que trae herida. Se manifiesta con amargura constante, con hipervigilancia. Pero externamente se manifiesta con incapacidad para disfrutar, con agresión pasiva, con llevar la anotadita a lo que le hace a la gente. El resentimiento se manifiesta con triangulación. ¿Qué es triangulación? Cuando agarramos a otra persona y le contamos nuestros sentimientos porque sabemos que esta persona también tiene resentimiento con una tercera persona. El resentimiento, mis queridos hermanos, es un asesino, es un asesino. ¿Sabía usted que el resentimiento tiene impacto fisiológico también en el cuerpo? ¿Sí sabía usted eso? Miren lo que dice el Proverbio capítulo 14, versículo 30. Proverbio 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcome los huesos. En otra versión, habla de él, a pesar de que no usa la palabra resentimiento, habla del rencor. Dice, el corazón apacible es vida a la carne es al cuerpo, yo estoy hablando del cuerpo. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Una anécdota de un doctor, creo que de apellido Dobson, real, una anécdota real, un reumatólogo, lo visita una mujer joven y esta mujer joven tenía una especie de artritis, pero la artritis normalmente es una patología agresiva, reductiva, que da en edades avanzadas y esta mujer joven, veinteañera, tenía artritis, le hacen unos exámenes. Ella regresa, le estoy contando un testimonio verídico, no es una historia como no, verídico. Le hacen unos exámenes, la mujer regresa y la artritis no era cualquier artritis, era artritis reumatoidea, que es una artritis degenerativa que llega al punto de que inmoviliza a la persona. ¿Sí ha visto usted a alguien con esa condición? Artritis reumatoidea, ella empieza a doblar los deditos, a encorvar en la espalda. Y el doctor le dice que no. El doctor contó el testimonio. Le decía que no se explica cómo ella, siendo tan joven, puede estar así. Y comenzó el doctor a tratarle. Y en una de esas, bueno, alguien de tu familia, tu esposo. Cuando dijo tu esposo, ni me lo nombre, dijo ella. Ni me lo nombre, pero ¿cómo así? Y comenzó esta mujer a hablarle pestes del esposo. Y dice el doctor que decía, lo odio, lo aborrezco, me robó la vida, me quitó la paz, me destruyó mi familia, es la persona más horrible. Y empezó a hablar mal del que le había hecho daño, le empezó a hablar mal. Y el doctor, para resolver su condición reumatoidea, no le mandó medicamento óseo, le mandó al psicólogo. Porque este es un doctor no cristiano. Le mandó al psicólogo. ¿Por qué? Porque el rencor, el resentimiento, en esta versión dice envidia, pero en el original nos habla de resentimiento, de rencor. ¿Qué hace? Carcome los huesos. El resentimiento tiene impacto psicológico interno, relacional externo.
expresamente, psicológicamente, a la persona que sufre de rencor, le llama expulsión de toxinas. La persona rencorosa es una persona agridulce, que usted no la ve molesta, no la ve amargada, no la ve alegre, pero hay algo extraño en compartir con la persona. Creo que hablaba con unos compañeros de trabajo sobre alguien esta semana. Es algo extraño que le deja una sensación como agridulce, porque expulsa toxinas con su andar, con su hablar, con su relacionar. Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad que no? Deme $1 millón para poner el techo. No me den tanto, deme 20,000 para poner el techo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si el corazón está lleno de volver a sentir, de hiper recordatorio, de anemonia o de rumiación, que es lo de recordar a cada rato y de ver esto y que esto me robe la paz, es imposible que la persona fluya en bendición. Por eso, externamente, el resentido se percibe con toxicidad, con amargura, con rabia. El resentido vive con el vaso lleno y todo lo hace explotar, todo lo hace todo lo hace reventar contra las personas, expresarse con rabia porque vive lleno de un sentimiento. Yo le voy a dar un consejo. Si alguien alguna vez le ha dicho algo similar, ¿por qué te molestas tan rápido? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué te defiendes así? O si alguien le ha dicho, o si usted ha visto o ha dicho, te las tengo anotaditas, la gota que derramó el vaso, yo no me voy a dejar de nadie. Yo soy cristiano, pero no soy tonto. Si usted ha usado o ha visto o le han dicho una de expresiones de estas, permítame, usted padece de una condición que se llama el volver a sentir, para decirlo mejor. Usted padece de lo que padece el hijo mayor. ¿Cómo se llama lo que padece el hijo mayor? Yo no lo dije, fue usted que lo dijo. Hay resentimiento en su corazón. Y el resentimiento tiene impacto psicológico, almático y biológico. Trae, bíblicamente, la envidia carcome los huesos. Trae dolor óseo en el cuerpo, en la espalda. Este mismo doctor, el que contó este testimonio, dice que uno de los primeros síntomas de la artritis reumatoidea de las personas que tienen esto es que se le encorva la espalda. Y esto es bíblico, porque el resentimiento es una carga que nos ponemos en la espalda. Es una mochila de recuerdos, de rabias pasadas que llevamos en la espalda. Mi querido hermano, yo le voy a dar un tip. Yo me molesto, sí, pero yo no acumulo molestia. Yo resuelvo de una vez. Me desespero si hay una situación abierta. Y lo que hago siempre es lo mismo, me humillo. Pido perdón. Y una vez me perdón, no fue mi intención. En estos días cometí un error con mi socio, le dije unas palabras. Nada de grosería ni nada, pero muy determinante. Y después le dije, hermano, perdóname lo que te dije ahorita, pero de una vez. Cualquier cosa que te impida expresarte así, ser así y resolver de una vez, le tengo una noticia, se llama resentimiento. Es una incapacidad. Yo necesito un tiempo. A veces necesitamos un tiempo. Eso es una realidad. Pero después de ese tiempo que previamente definimos en Cristo, tenemos que llegar a perdonar de tal punto de ser como Jesús, que estaba en la cruz del Calvario, miró a los que lo insultaban, que muchos de ellos habían sido sanados por él, y les dijo, ¿cómo les dijo? Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Porque el resentimiento, mi querido hermano, es muy destructivo. Estuve investigando a nivel fisiológico y el resentimiento tiene algo. Esta palabrita está muy de moda. ¿Usted sabe lo que es el estrés, verdad? El estrés trae muchas enfermedades. En el caso del hombre, el estrés se manifiesta en el intestino, en los riñones, en la vejiga y en la próstata.
los hombres que tienden a sufrir de próstata o enfermarse en el sistema urinario, normalmente son aquellos que vivieron muy sometidos a estrés. En el caso de la mujer, el estrés tiene efectos emocionales, tiene mucha relación con el cáncer, pero el estrés es una de las enfermedades más destructivas del mundo hoy. ¿Y sabe cuál es el origen del estrés biológico? El cortisol, el aumento de una cosita que se llama cortisol. Y investigaciones que estuve realizando, validadas, nada de cuentos ni de Gemini, validadas, bibliográficas, indican que la ira y el enojo producen un aumento del cortisol. El cortisol no es malo, solo que aumentó en un momento dado debido a que una emoción se estuvo allí. No hay nada de malo porque Dios nos dio el cortisol y nos dio la ira y nos dio el enojo. Pero si yo vuelvo a sentir todos los días cuando veo la estatua, el cortisol produce ira, produce la emoción. Todos los días el aumento de este elemento produce estrés. Y el estrés produce todo lo que ya le dije. Afecta el sistema inmunológico, mata los linfocitos, que es toda la serie blanca, linfocitos, leucocitos, toda la serie blanca, tipo C y tipo T, todo lo que nos defiende contra las bacterias. El estrés, el resentimiento, produce enfermedades autoinmunes, hace que nos enfermemos con facilidad. Es increíble el alcance biológico. Y finalmente el alcance cardiovascular. Claro, la persona que está en constante estrés, en constante emoción, en constante rabia y calmarse, tiene el corazón confundido. Pero decime qué querés, ¿me pongo bravo o me pongo tranquilo? Y esa contracción sistémica del corazón produce enfermedades cardiovasculares. La principal causa de muerte del mundo son las enfermedades cardiovasculares. Mi querido hermano, te la tengo, la amargura, la falta de perdón, el resentimiento. Ahora, pastor, pues quiero que sepa que me queda mucho para detallar sobre esto, pero después se lo comparto. Para ir al final, porque ya el tiempo se nos termina. Me falta, quisiera contarles, ojalá de repente un miércoles, la consecuencia del resentimiento en los hijos. El detalle bíblico de cómo los hijos con resentimiento son afectados. El impacto del resentimiento en los matrimonios. El impacto del resentimiento en los líderes de la iglesia. Es un tema muy lindo. Vamos a ver si lo tratamos el miércoles. Le pedimos un espacio a la serie de los atributos y les enseño el impacto del resentimiento sobre los matrimonios, sobre los hijos, sobre el liderazgo, sobre todo lo que hacemos. La pregunta es, ¿cómo sanamos el resentimiento? ¿Cómo podemos hacer para sanar del resentimiento? Una oportunidad, unos excursionistas estaban excursionando en Birmania hace algunos siglos atrás, y iba un excursionista con los guías de la zona, con los celtas de la zona, iban entrando en un pantano, y cuando el excursionista se mete en el pantano, sale, tenía sanguijuelas pegadas en la pierna. ¿Sí sabe cuál es la sanguijuela? Présteme atención. El excursionista entra, se sumerge en el pantano, y cuando sale tenía sanguijuelas, como un gusano negro que se alimenta de sangre, ¿verdad? Clava los colmillos y succiona la sangre. El hombre se desesperó, pues se imagina, un hombre de la ciudad, llega y tiene la sanguijuela encima, empezó a gritar como un macho. Y como empezó a gritar, el excursionista le dice, pero no te las arranques, no te las arranques. ¿Pero por qué? Si te las arrancas, las mandíbulas, las tenazas, las mandíbulas de la sanguijuela se quedan adheridas. Y como hay una presión negativa, la sangre la succiona. Si usted sabía que cuando se entierra una aguja
la presión negativa interna la baja. Y si la succiona, te contamina el torrente sanguíneo y te produce una infección que te mata en horas. Me empezó a gritar como macho un poquito más. No puede ser. Pero no te preocupes, yo tengo la solución. Tienes que sumergirte en un aceite a cierta temperatura. La temperatura y el aceite hace que la sanguijuela agarre un ambiente de convivencia, de coexistencia y suelte las tenazas y se te van a caer, no va a pasar nada. La sanguijuela en sí misma, ahí no te va a hacer nada. Así lo hizo, se sumergió y se le fueron las sanguijuelas. La sanguijuela que le destruye el corazón se llama el resentimiento. Y cuando está clavada, chicos, le succiona la paz, le succiona la felicidad, le succiona la plenitud, le succiona la sonrisa, le succiona el afecto y le clava la amargura, le clava la hipersensibilidad, reacciona, guantes puestos, la hipervigilancia, el pensamiento dando la vuelta en la cabeza. Eso es lo que hace la sanguijuela del resentimiento. Y solo hay una manera de sanarse de esa sanguijuela, mi querido. Sumergir el corazón. ¿Cómo la Biblia alegoriza al Espíritu Santo? ¿Cómo la Biblia lo alegoriza? Con el aceite. Sumergir el corazón en el aceite de la gracia, en el aceite del Espíritu Santo. La única manera de ser libre del resentimiento es a través del perdón, que no se puede hacer humanamente, que solo se puede hacer por la gracia que Cristo deposita en ti y te capacita para perdonar. Porque nuestra naturaleza caída humana no quiere perdonar, no puede perdonar. Nuestra naturaleza caída humana quiere pelear, quiere venganza, quiere morder a los que nos murieron primero. Esa es nuestra naturaleza. Por eso, para ser libre de la sanguijuela, necesitamos el perdón, pero el perdón que procede. Vamos a sumergir nuestra vida en una comunión tan profunda que nos sumerjamos en el aceite del Espíritu Santo. En una comunión tan cercana con Dios, que al estar tan cerquita de Él, al conocer tan personalmente su gracia, seamos capacitados para perdonar. Pero sin ese apoyo, sin ese servicio, sin ese poder celestial, se nos va a hacer imposible perdonar. Vamos a estar dándole la vuelta a lo que nos hizo. Y cuando le demos la vuelta nos va a seguir molestando, nos va a seguir hiriendo. El día que ya veamos la situación, recordemos la persona, veamos lo que hacen ellos y no sintamos nada, ya está operando el bálsamo, el aceite de la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que el único camino a la libertad del resentimiento es el perdón. Pero como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Filipenses capítulo 2, versículo 1 y Efesios capítulo 1, no podemos perdonar por sí solos. El único camino es el perdón que procede de Dios por medio de sumergir nuestra vida en la gracia, en el favor y en el Espíritu Santo. ¿Sí lo entienden? Amén. Denle un aplauso a Dios si usted está dispuesto a hacerlo. Mi querido hermano, yo quiero contarles algo. Si le prediqué esto, mi querido hermano, es porque yo conozco sus historias, conozco sus vidas, conozco la mía. Y veo que este flagelo de volver a sentir es muy común, está muy marcado, penetró dentro de la iglesia. Y hoy hay matrimonios cristianos que viven en resentimiento. ¿Usted sabía eso? Viven envenenados en resentimiento. Y si un matrimonio vive volviendo a sentir, ¿cómo va a tener el vaso lleno? Cualquier situación lo va a derramar. El perdón por la gracia, por el Espíritu Santo, tiene que llegar al matrimonio. Porque si no, el matrimonio no va a tener plenitud, va a vivir en toxicidad, va a vivir recordando lo que me hizo. Y cuando se va a acostar en la noche, cuando lo ve que sale, lo va a querer matar a la esposa o a la esposa, porque está lleno de resentimiento. En la iglesia, ocurre
Ves al hermano, no le quieres saludar, lo ves de espaldita, no le das un manito, porque te acuerdas de lo que pasó, de que te saludó feíto, de que no fue tan bueno contigo. Resentimiento. Yo cambié, yo guardé la distancia. Resentimiento. Porque se parece a la conducta del hermano mayor. Tu hijo, no tu hermano. Y si es tu hermano, ¿cómo son los hermanos? Cercanos, amorosos, rendidos unos a otros. Algunos líderes no han podido levantarse a ejercer el liderazgo porque todavía están apegados al resentimiento de lo que le hicieron en el pasado, lo que hizo un líder, un pastor o alguien por el estilo. Mis queridos hermanos, no podemos, ¿sabe qué? Podemos ser cristianos, ir al cielo y ser cristianos, ir al cielo resentidos. Podemos ser cristianos, ir al cielo amargados, sí se puede. Sí se puede. Aún habiendo perdonado, porque es un perdón expreso. Sí, yo lo perdono, Señor, porque como usted leyó en Mateo capítulo 6, usted dice, porque si no perdonáis a vuestro hermano su ofensa, tampoco vuestro Padre lo perdonará. Entonces, sí, Señor, yo lo perdono. Pero con un resentimiento, con una sensación de ira, con un enojo acumulado, disimulado, agridulce, tóxico, con los dientes pelados, a morder a todo. Yo no sé usted, pero yo no me arriesgaría. Y yo no quisiera vivir un evangelio así. El Señor nos ha llamado a dar gracia lo que por gracia recibimos. Y si Dios nos perdonó lo imperdonable, nuestro trabajo para poder disfrutar del evangelio, de la vida, de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los hermanos en la iglesia, del futuro, del trabajo, de los compañeros de trabajo, es a devolver sonrisas a los que nos lanzan veneno. San Agustín de Hipona, mi teólogo favorito, dijo esto: el resentido es el que toma veneno y espera que se muera su enemigo. Resentirse es sufrir yo mientras el otro está faranduleando por ahí. Soltemos todo resentimiento, sumerjamos nuestro corazón en la gracia, apelemos a Cristo y digámosle: Señor, ayúdame a ser libre al punto de que cuando vea la estatua ya no sienta nada. Solamente con Cristo es posible, humanamente es imposible. En la medida que te sumerges, en la medida que busques a Dios, en la medida que te rindas a Él te va a capacitar para ser libre de los sentimientos. Así que sumérgete en Él, búscalo a Él, ven a la oración, llénate de su palabra, no faltes a la reunión, busca el consejo, escucha sus canciones, satura tu vida de Él, y en la medida que su espíritu te vaya llenando, se van cayendo las sanguijuelas. ¿Cuántos quieren vivir con sanguijuelas en el corazón? Nadie. Métete con Dios y Él te va a sanar. Amén. Póngase de pie. Dijeron que está justificado. Es verdad, teníamos derecho a molestar. Lo que no podemos es guardarlo para mañana, o para pasado, o para toda la vida. No se puede llevar un matrimonio pleno con resentimiento. No se puede tener una relación con los hijos plena con resentimiento. No se puede ni trabajar con resentimiento. No se puede llevar el evangelio con resentimiento. No se ponga el sol sobre vuestro no. El vaso que está a punto de derramarse, bótale lo que tiene adentro. Y dale oportunidad a esa persona o a esa relación, a tu esposo, a tu esposa, a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu compañero de trabajo, a tu hermano de la iglesia. Permítele fallar. En el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos delante de ti para que tu amor, tu favor y tu gracia nos sane, nos liberte. Oramos a ti con esta alabanza. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
sanguijuela, de este estado afectivo crónico, hostil, de esta ira acumulada, guardada para mañana, para después. Ya basta de expresiones del mundo, que las tengo anotaditas, está acumulado, la gota que derramó el vaso. Como hijos tuyos, estamos llamados a ser libres, a perdonar. Quebranta la dureza del corazón y permítanos disfrutar de un corazón limpio, nuevo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, el dolor fue real, el daño fue real, la rabia inicial fue correcta, pero no lo guardes, no le hagas un banquete en tu corazón, sácala, sé libre, internamente y externamente, que no se note, no más vivir con el vaso de amargura lleno. Vive el Evangelio de libertad, el Evangelio es perdón, el Evangelio es gracia. El Señor te da la fuerza, entra en el gozo y se libra del resentimiento. En el nombre de Jesús, Él te capacita para perdonar completamente. Diga conmigo estas palabras. Padre nuestro, como dice tu palabra, perdona mis pecados, como yo perdono a todo aquel que me ha ofendido, que me ha herido, que ha fallado contra mí. Capacítame, dame la fuerza, la capacidad, el entendimiento, la humildad, la humillación de mi alma, de mi corazón, para poder ser libre de esta sanguijuela del resentimiento que por dentro me daña y por fuera se nota, que impacta a mis hijos, mi hogar, mis generaciones. Líbrame de esta emoción, de este sentimiento y capacítame para perdonar completamente. Hoy soy libre, una nueva vida, un nuevo corazón, libre del resentimiento. En Cristo Jesús. Amén y amén.